Hola a todos y bienvenidos a Brumas del Pasado. Como han visto en el título del vídeo y dentro de la sección de biografías reales, hoy vamos a hacer la biografía, historia, cronología de uno de los actores más conocidos y afamados, sobre todo por su papel como Sherlock Holmes, como fue Jeremy Brett. Vamos a hacer esa historia, esos datos que no conocían y que le aportó al personaje de Arthur Conan Doyle a través de toda la, filmografía, en este caso la televisión y las temporadas de esa mítica serie británica. También hablaremos un poco de toda su carrera y de sus últimos años y de su legado. Bien, pues vamos a ver toda esta historia, cronología y a ver qué les parece. Bien, pues les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal. Ya saben que a ustedes solo les cuesta un solo clic, pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos. Muchas gracias. Bien, pues Jeremy Brett, como saben, fue un actor británico afamado, nacido el 3 de noviembre de 1933 en Berswell, en Warwickshire, bajo el nombre de Peter Jeremy William Huggins. Proveniente de una familia acomodada, su padre era coronel en el ejército británico y esperaba que Jeremy siguiera una carrera militar convencional. Pero Brett decidió desde joven que su vocación estaba en el teatro. Aunque por supuesto su padre no aprobaba su elección, pero esto no le detuvo en su búsqueda por la actuación y cambió su apellido a Brett para distanciarse de su familia en el ámbito profesional y que no les relacionara, la fama de su padre, el coronel, dentro de las milicias. La infancia de Jeremy Brett estuvo marcada por la dislexia, una condición que en aquella época era poco comprendida. A menudo enfrentaba dificultades académicas, pero encontró una salida creativa en la interpretación, algo que le fascinaba desde niño. Al finalizar su educación secundaria, Brett ingresó en la prestigiosa Central School of Speech and Drama en Londres, donde perfeccionó su técnica y se destacó como un alumno talentoso, además con una clara inclinación hacia los clásicos. La formación de Brett lo llevó a destacar rápidamente en la escena teatral británica. Inició su carrera actuando en obras de Shakespeare, lo que le llevó a formar parte de la Royal Shakespeare Company, una de las instituciones teatrales más prestigiosas del Reino Unido. Entre sus papeles más aclamados en el teatro figuran interpretaciones de Hamlet, Macbeth, Otelo y el Rey Lear. Su capacidad para entender y transmitir las complejidades emocionales de los personajes shakespearianos lo distinguió como uno de los actores más prometedores de su generación. Además, su versatilidad como actor se manifestaba en su capacidad para adaptarse tanto a papeles trágicos como cómicos. Durante la década de 1960, Brett comenzó a hacer incursiones en la televisión y el cine, donde también logró gran éxito. Uno de sus primeros papeles cinematográficos más conocidos fue en la versión de 1964 de My Fair Lady, donde interpretó a Freddie Ainsworth Hill, el joven enamorado de Eliza Doolittle, interpretado por Audrey Hepburn. Aunque su aparición fue relativamente breve, su interpretación de la canción On the Street Where You Live fue memorable y ganó una gran reputación dentro del mundo del cine. La época en que Jeremy Brett interpretó a Sherlock Holmes fue un periodo crucial, no solo para su carrera, sino también para la popularidad de las historias del famoso detective de Arthur Conan Doyle. La serie de Granada Televisión, que se emitió desde 1984 a 1994, revitalizó el interés por el personaje de Holmes y llevó a una nueva generación de espectadores a descubrir las aventuras del detective. Para muchos, Jeremy Brett es considerado el Sherlock Holmes definitivo debido a la profundidad y autenticidad que aportó al personaje. Sin embargo, esos 10 años fueron tanto una bendición como una maldición para Brett, ya que mientras alcanzaba la cúspide de su carrera, también luchaba con problemas personales y de salud que marcaban su vida fuera de la pantalla. Si volvemos a esa época, a principios de los 80, Granada Televisión decidió producir una serie que se propusiera ser la adaptación más fiel posible
de las historias originales de Sherlock Holmes escritas por Sir Arthur Conan Doyle. En el pasado había varias adaptaciones cinematográficas y televisivas del personaje, pero la mayoría se tomaba libertades significativas con el material original. Granada quería algo diferente, una serie que respetara no solo la trama, sino también el tono, la ambientación y la psicología de los personajes creados por Conan Doyle. En este contexto, la selección de Jeremy Brett para el papel de Sherlock Holmes fue un acierto monumental. Aunque Brett ya había tenido una carrera exitosa en el teatro y la televisión, no era necesariamente la opción más obvia para el papel. Sin embargo, una vez que asumió el rol, quedó claro que había algo especial en su enfoque. Brett se acercó a Holmes con un compromiso absoluto, convirtiéndose casi en una extensión del personaje. Brett no veía a Holmes como un personaje que pudiera interpretarse superficialmente. Tenía un convencimiento de que para hacer justicia al detective debía sumergirse completamente en su mente y su personalidad. Se dice que Brett era un perfeccionista en todos los sentidos, memorizaba hasta las más mínimas indicaciones en los textos originales de Conan Doyle e insistía en que los diálogos se mantuvieran lo más fieles posibles a la obra del autor. Además, exigía una precisión lo más cercana a la perfección en los detalles del vestuario, los decorados y la atmósfera de la época victoriana. Holmes, tal como lo interpretó Brett, no solo era un detective frío y cerebral. Brett le otorgó una humanidad compleja, mostrando que el personaje también luchaba con sus propias debilidades y demonios internos. Aunque Holmes tenía una mente brillante y era capaz de resolver los casos más complicados con una lógica implacable, también era un personaje solitario, a menudo atormentado por su aislamiento social y su lucha contra la adicción. Brett capturó este aspecto del personaje de manera tan convincente que llegó a transformarse casi por completo en Holmes cuando estaba en el set de rodaje. La famosa afición de Holmes por las sustancias estupefacientes mencionada en las historias originales fue otro tema que Brett manejó con delicadeza, en una época en la que las adaptaciones anteriores tendían a minimizar o ignorar este aspecto del personaje. Brett insistió en que se reconociera, ya que formaba parte de la complejidad psicológica del detective. Esto le permitía profundizar en la naturaleza autodestructiva de Holmes, mostrándolo no solo como un genio, sino también como un hombre con tendencias autodestructivas, algo que hacía al personaje más tridimensional. Aunque la interpretación de Holmes le trajo fama y aclamación, la carga emocional y mental de interpretar a un personaje tan intenso comenzó a afectar a Brett en su vida personal. Fuera de la pantalla enfrentaba una intensa batalla contra el trastorno bipolar, una enfermedad que lo sumía en altibajos emocionales extremos. Durante los episodios, Brett a menudo se sentía hiperactivo y sobreexigente consigo mismo, mientras que en los episodios de depresión caía en profundos abismos de tristeza, lo que dificultaba su trabajo. La muerte de su esposa Joan Wilson en 1985, justo al comienzo de la serie, fue un golpe devastador para Brett. Wilson había sido su apoyo incondicional y su muerte dejó un vacío emocional del que nunca pudo recuperarse por completo. A partir de ese momento, Brett comenzó a deteriorarse emocionalmente y muchos de sus amigos y colegas notaron que su estado de ánimo cambiaba drásticamente entre escenas. El personaje de Holmes, con su naturaleza fría y cerebral, comenzó a tener un impacto en la vida personal de Brett. A menudo describía su experiencia interpretando a Holmes como si el personaje lo hubiera poseído. Aunque intentaba mantener una vida personal fuera del set, Brett confesó en varias ocasiones que no podía desprenderse de Holmes. Esta intensa identificación con el personaje, combinada con un trastorno bipolar, lo sumergía en una espiral emocional difícil de manejar. A medida que avanzaban las temporadas de Sherlock Holmes, los signos de deterioro físico de Jeremy Brett comenzaron a ser más visibles. Su delgadez extrema y su aspecto pálido eran evidentes para los espectadores y el equipo de producción. Los constantes cambios de medicamentos para tratar su bipolaridad tuvieron un impacto significativo en su cuerpo. Además, el estrés de trabajar largas horas y mantener el alto nivel de perfección que exigía de sí mismo agravaba su condición física.
En los últimos episodios la fragilidad de Brett era innegable, sin embargo su pasión por el personaje y su ética de trabajo seguían intactas. A pesar de su deterioro, nunca comprometió la calidad de su actuación. Brett era conocido por ser un actor extremadamente delicado, incluso en los días en que su salud mental y física estaban en su punto más bajo. A lo largo de la serie, uno de los aspectos más destacados fue la relación entre Sherlock Holmes y el Dr. John Watson, que curiosamente fue interpretado por dos actores distintos, por David Burke de 1984 a 1985 y por Edward Hardwicke de 1986 a 1994. Ambos actores lograron capturar la esencia del leal amigo de Holmes y además tener una química con Brett fue un factor crucial en el éxito de la serie. La dinámica entre Holmes y Watson, con Holmes como el cerebro brillante y Watson como el fiel compañero, fue una parte central de la narrativa. La serie, como saben, tuvo un éxito rotundo no solo en el Reino Unido, sino también a nivel internacional. Los críticos y los fanáticos de Conan Doyle elogiaron la fidelidad de la adaptación y la brillante interpretación de Brett. La serie cubrió la mayoría de las historias más conocidas de Sherlock Holmes, incluidos clásicos como El signo de los cuatro, El perro de los Baskerville y El problema final. Cada episodio estaba cuidadosamente producido con una atención al detalle que transportaba a los espectadores a la era victoriana. Ya en 1994, después de 10 años interpretando a Sherlock Holmes, Jeremy Brett finalmente se retiró del papel debido a su frágil estado de salud. El último episodio que filmó fue El misterio de la melena de león, basado en una de las últimas historias escritas por Conan Doyle. La despedida fue agridulce, ya que Brett seguía profundamente enamorado del personaje, pero su salud física y mental ya no le permitían continuar. Brett fallecía el 12 de septiembre de 1995, solo un año después de haber dejado el papel de Holmes. Su muerte fue recibida con gran tristeza por parte de sus fanáticos, pero su legado como Sherlock Holmes sigue vivo hasta hoy. La actuación de Jeremy Brett se ha convertido en la referencia para todos los actores que han asumido el papel después de él. Su interpretación del detective sigue siendo considerada la más fiel y memorable, y la serie de Granada Television es vista como una de las mejores adaptaciones de las historias de Conan Doyle. En resumen, la época de Jeremy Brett como Sherlock Holmes fue un hito en la historia de la televisión y un triunfo actoral sin igual, aunque la interpretación del personaje tuvo un costo personal significativo para Brett. Su compromiso absoluto con Holmes dejó una marca indeleble en el legado del personaje. Jeremy Brett no solo interpretó a Sherlock Holmes, lo vivió, y esa es la razón por la cual su actuación sigue siendo recordada y admirada más o menos 40 años después. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil, interesante. Y antes de terminar, vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por EBM Informática, y así, si alguna temática de alguno de ellos les interesa, pues pueden acceder a ellos fácilmente. Bien, el primero y el canal más grande es el canal de EBM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática. Tenemos cursos completos como de Word, Excel, Access, Photoshop, trucos y diversas explicaciones de aplicaciones normalmente de PC que les pueden ser muy interesantes. Y luego tenemos el canal de Brumas del Pasado, donde lo dedicamos a temas culturales. Por ejemplo, nos especializamos en vídeos de biografías de ficción, donde elegimos personajes ficticios y hacemos una cronología, una biografía, una vida y hechos como si hubiera existido realmente, y elegimos personajes de películas, series de televisión, de cómics, de videojuegos y de libros. También tenemos la sección de lugares ficticios, que es parecida a la anterior, pero cogiendo pues esos lugares que no han existido, y otra que sería la de biografías reales. Aparte tenemos secciones como Secretos de la Historia, una sección dedicada a los pioneros del cine que la llamamos En Blanco y Negro,
y otra sección que se llama Pequeña Gran Pantalla, que nos centramos más en el cine de hoy en día, rankings también de series de televisión, etcétera. Entonces, un canal muy completo donde van a encontrar diversos contenidos culturales muy interesantes. Para finalizar, tenemos el canal Just Surrender, donde tenemos curiosidades de videojuegos, historias de videojuegos y gameplays o walkthroughs, soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan, sobre todo del tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.